lo que quería decirles es que esta sesión es la sesión inaugural de un seminario de estudios virgilianos que es, bueno, que a partir del día de hoy, digamos, ya queda inaugurado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de aquí de la UNAM, en México. Donde, bueno, pues vamos a tener una vez al mes a algunos especialistas, investigadores, profesores en la obra de Virgilio, a propósito de la obra de Virgilio, desde distintas miradas y con distintos resultados también. Y bueno, para el día de hoy, desde hace ya algún tiempo, yo tenía con las dos personas que me van a, que nos han hecho el favor de participar el día de hoy en esta sesión, teníamos la idea, el proyecto de reunirnos para hablar de la obra de nuestro invitado, que es el doctor Antonio Cusen, que es doctor en literatura comparada por la Universidad de Berkeley. En la actualidad, además, es académico de la Academia Chilena de la Lengua y que, bueno, pues ha desarrollado una obra monumental. Una de las tres obras que vamos a hablar por sí misma ya es un monumento o un templo, podríamos decir, ahora explicaremos por qué, pero además hay otras dos obras importantes que se combinan muy bien y que forman parte de un proyecto intelectual de primer orden sobre los que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, Tienen ahí en el chat un enlace al blog del Seminario de Estudios Virgilianos, donde bueno, pues se van a ir colgando distintos materiales, tanto de investigación como bitácora, como de los invitados que tengamos, eventos, etcétera. Entonces, y además del doctor Antonio Cusen, también tenemos el gusto de recibir al doctor Francisco García Jurado, que es, pues realmente, en la actualidad es el gran especialista en tradición, recepción clásica, es digamos, es un conocido, iba a decir viejo conocido porque ya son muchos años, pero es un conocido de todos nosotros, una persona que ha colaborado muchísimo con la UNAM, con mucha generosidad, tanto en persona como en eventos virtuales, en publicaciones. Su obra también es muy vasta, así que, bueno, también en Internet tiene muchas publicaciones en abierto. Yo quiero señalar una para el día de hoy porque además también estamos de celebración porque acaba de salir la segunda edición de la teoría de la tradición clásica, conceptos, historia y métodos. Esta segunda edición, como la primera, está publicada por el Instituto de Investigaciones Filológicas. Ya se puede adquirir en el propio instituto. Va a estar llegando también en las próximas semanas a las librerías de la UNAM y por internet, desde cualquier punto de la República Mexicana, se puede adquirir. Así que, bueno, en este caso incluye algunas secciones adicionales como un apéndice muy interesante sobre las personas de Ovidio, ¿no? Así que bueno, les agradezco de verdad muchísimo a los dos su presencia, que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros y de participar en esta. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar de la obra del doctor Cursen acerca de Virgilio y siguiendo el orden que ya había establecido en ese blog, que es un poco el que vamos a seguir, aunque no quisiéramos que fuera algo encorsetado. En la primera parte vamos a comentar sobre la obra del doctor Cursen y en la segunda, en una primera parte, y en la segunda vamos a abrir turno de preguntas, de comentarios del público. También hay que decir que el doctor García Jurado, por unos problemas de agenda, se va a tener que retirar seguramente antes de que termine la sesión. Así que bueno, vamos a comenzar lo antes posible para por lo menos que esta primera parte quede redonda, que podamos hablar tranquilamente y, como les digo, después pueden preparar sus preguntas y sus comentarios para formularlas en esa segunda etapa. Bueno, pues si quieren, abro yo un poco fuego o rompo el hielo, si se quiere así. Sería el primer aspecto que, bueno, que aparece ahí en ese blog y por el que me gustaría empezar, es esta mirada que hemos denominado americanista, ¿no? En las tres obras, el primer libro, para quienes no hayan tenido ocasión de revisar todavía el blog, es este, Bello y Bolívar, que publicó el Fondo de Cultura Económica en 1998, que es una traducción de la versión previa en inglés publicada por la Universidad de Cambridge y que fue la tesis doctoral del doctor Cusen, donde, bueno, pues hace una indagación sobre esta relación entre Andrés Bello y Simón Bolívar bajo ese paradigma, bajo ese arquetipo del príncipe y el poeta, ¿no? Y todas las tensiones que entre los dos personajes se desarrollaron y cómo, bueno, pues sobre todo Bello va pasando por distintas etapas en esa misma concepción, ¿no? Y cómo esa mirada americanista está después en el Milenio sobre un segundo estudio del que hablaremos después. Entonces, bueno, no sé si esto, tal vez Paco quieras comentar alguna cosa para después que intervenga Antonio o cualquiera de los dos que quiera. Bueno, pues simplemente quería saludar a todas las personas que están. Veo por aquí a Judita, a Silvia Aquino, a Jordan Arroyo, en fin, buenas tardes. No sé si habrá más gente
me imagino que sí, es lo que me alcanza la pantalla. Y luego, por otra parte, tenemos que tener también el sentido de la oportunidad de cuando estamos ante un virgilianista de raza, como es Antonio Cusen. Es decir, cuando hablamos de la historia de la filología siempre es a tiro pasado. Vamos a decir, cuando ya las personas pues están en otros, digamos, en otros derroteros no terrenales. Y entonces es bueno que tengamos esa conciencia también histórica, ¿no? De cuando están aquí las personas, las tenemos, saber reconocer esa valía. ¿Eh? A mí, por lo menos, la obra de Cusen me ha marcado en mis estudios virgilianos, pues eso, un antes y un después. Y es un honor estar aquí acompañándoos. Doy las gracias, estoy feliz de estar acá con Carlos y con Paco. Realmente he leído sus obras y creo que se está comenzando, no comenzando, está desarrollándose una muy fértil propagación de las ideas clásicas y en todo el ámbito de la cultura hispánica. Y creo que esta es una ocasión para darle un segundo o tercer tiro, porque viene de muy atrás esto. Si queréis que empecemos comentando este asunto, ¿no? De la relación entre Bello y Bolívar como ese arquetipo, sobre todo las páginas, bueno, toda la obra, pero a mí me llama la atención las páginas finales de ese libro, sobre todo también leídas incluso desde lo que está pasando hoy en el continente, ¿no? Digamos, esa tensión entre el mundo clásico, por un lado, y el ideal clásico vinculado al viejo régimen, por así decirlo, y también ese Bello que intenta recuperar ese saber clásico del que hablabas, Antonio, para crear esa nueva literatura de las repúblicas independientes, también su fracaso al tratar de llevar a cabo esta tarea, ¿no? Y cómo eso habla mucho de esa época, habla mucho del mundo clásico, pero también habla mucho del presente, tal vez, ¿no? Siempre se habla o se quiere pensar sobre la vigencia del mundo clásico en el presente. Es la primera pregunta que mucha gente se hace y creo que es bueno hacerla. Yo he pensado en estos días en la inauguración de la presidencia de Estados Unidos del día 20 de enero del año 1961, cuando el poeta Robert Frost anunció que un nuevo siglo de oro llegaba con la presidencia de Kennedy. Frost era un poeta de muchos conocimientos del latín y de la cultura clásica, y estaba plenamente consciente de que estaba haciendo eco del libro 6 de la Eneida, en que Anquises anuncia que un nuevo siglo de oro comienza con César Augusto. Ahora, adelantándonos seis décadas y media, el 20 de enero de 2025, Donald Trump, sin necesidad de tener un poeta en su corte, eh, anuncia el comienzo de un siglo de oro. Ya ha despachado la necesidad de tener un poeta, tal vez por un problema de reducción de personal o simplemente no hay intención de tenerlo. Abre y cierra con el anuncio del nuevo siglo de oro. Eh, a lo mejor el escriba que redactó el discurso tenía alguna conciencia del eco virgiliano, pero dudo que Trump la haya tenido. Pero en todo caso, Virgilio está presente en las palabras de Trump y eso es algo notorio. O sea, puede Virgilio como persona o como identidad desaparecer, pero sus palabras permanecen. Ujú. No me refiero con esto al tema más específico que nos convoca hoy día, que es la presencia de Virgilio en la cultura hispanoamericana, pero simplemente quería decir, partir por ese hecho que me pareció notable. Carlos. Sí, sí, sí. No sé si, Paco, queréis decir algo o queréis... Sí, no, que lo que ha dicho Antonio es muy, muy oportuno porque ahora mismo en el mundo anglosajón se está estudiando este ámbito de los clásicos que llaman oblicuos o la oblicuidad de los clásicos, es decir, cuando efectivamente hay esa, digamos, esa casilla de una regeneración de un siglo de oro, pero falta el clásico. Ha quedado de una manera más o menos etérea el concepto, pero ya no está el nombre de Virgilio para legitimarlo.
y digo legitimarlo con todo el sentido que implique esa palabra. Entonces, sí, curiosamente, yo vi esto de Trump, no vamos a entrar aquí en política ahora, pero como una especie de imagen grotesca de este renacer virgiliano. En realidad, cuando he visto algunas cosas, pero y sí que lo que sí eché de menos fue justamente esto, a la figura de Virgilio, ¿no? Eh, en esta suerte de, bueno, no sé si vamos a hablar de una edad de oro, lo que nos viene ahora encima, pero lo que también queda es esa relación tan difícil y compleja del arte y el poder. Claro, sí, sí, porque además una de las cosas que creo que tiene que ver con los dos puntos que estaban tocando tanto Antonio como Paco es precisamente que falta el poeta, ¿no? Y el poeta no solo como el cantor, porque eso tiene mucho que ver con lo que el propio Antonio desarrolla en su obra, ¿no? Es decir, el poeta como cantor, pero también como crítico, ¿no? Leyendo la obra virgiliana se pueden ver ambos aspectos, ¿no? Y toda esa tensión, ya sabemos que en el último medio siglo de crítica virgiliana, pues ha sido una constante, ¿no? Ver hasta qué punto es solo el cantor o el poeta áulico y hasta qué punto también se puede, a través de la obra virgiliana, como hace, creo que muy bien Antonio, reconstruir también pues por un lado la crítica, por otro lado la elegía, ¿no? Por la cantidad de pérdidas que suceden en el camino, ¿no? De la instauración de esos poderes, ¿no? Y no escuché bien hacia dónde iba la pregunta de Francisco y de Carlos. Bueno, no, hablaba Paco precisamente de esta. Bueno, o si quieres, Paco, resumir mejor tu intervención para no ser Nada, yo. simplemente la oblicuidad del poeta, el hecho de que quede una suerte de idea de regeneración o de edad de oro, o de anhelo de esa edad de oro, pero que ya no esté el poeta para legitimarla. Insisto en la palabra legitimar, ¿no? Y la necesidad de hablar de Virgilio. En el caso de lo que está pasando ahora, pues no, yo sí que he visto una especie como de edad de oro, pero un tanto más grotesca, quizá, un tanto más grotesca. Quizá Augusto tampoco fuera muy diferente a Trump, una vez que lo Bueno, hubiéramos conocido. Eso así sería otro es. tema. Bueno, eh, sí, es interesante como el poeta, como figura, ha desaparecido de la escena Mm. en todos lados, ¿no? Pues en las monarquías, en las repúblicas, en todos lados, el poeta ha sido alejado del centro o simplemente ha desaparecido. Su palabra queda, claro, pero lo que dices tú de la legitimación poética, que hace solo 50 o 60 años sobrevivía en una república como los Estados Unidos con Robert Frost an- anunciando muy deliberadamente como poeta, no quiero decir áulico, pero sí, poeta de la corte de alguna manera. Y el concepto poeta laureado todavía existe en algunas partes, como en Inglaterra. No sé si sigue vigente, pero entiendo que sí. Pero el poeta ha desaparecido de escena, y eso es algo que claro, lleva a preguntarse dónde está, dónde están los poetas. Y los poetas existen, pero están marginados. Ujú. Sí, y eso además conecta con justamente lo que se comenta al final de la entrada del blog, ¿no? Lo que dice Carlos Franz en la reseña al Milenio según Virgilio, ¿verdad? Dice, bueno, la necesidad, además ni siquiera él habla de clasicistas, porque muchas veces también eso lo hemos comentado con Paco en muchas ocasiones, toda esta cuestión de la banalización del mundo clásico, ¿no? Como algo simpático y anecdótico. Lo que dice Franz, por el contrario, y ni siquiera dice clasicistas, dice los latinistas, ¿no? La, la, lo que se echa en falta el papel del latinista que ha tenido figuras señeras en la cultura de distintos países o distintas tradiciones y cómo ha salido de escena y cómo Franz desea que a partir del milenio, de tu gran obra, pues de alguna forma esta figura del latinista vuelva a tener esa presencia, ¿no? Sí, bueno, disculpen, Virgilio vive y sobrevive en persona y como poeta en la medida que el latín
es vigente. Mientras más vigente es el latín, mayor es la importancia que tiene Virgilio. Y eso tiene una explicación bastante clara, creo yo, que muchas veces el punto de entrada de la literatura latina en los primeros niveles, no en el primer nivel, pero ya en segundo, tercer nivel, empieza con las bucólicas de Virgilio, y luego con la Eneida, generalmente con uno o dos cantos de la Eneida, se empieza a leer latín y Virgilio al mismo tiempo. En Latinoamérica, como ustedes saben, el latín sobrevivió y tuvo, en el caso de Chile, tuvo bastante vigor en la segunda mitad del siglo XIX con el programa de estudios de Andrés Bello e Ignacio Domeyko. Exigía un estudio bastante exigente del latín en la escuela secundaria, lo que se llamaba el estudio de las humanidades. Y, y el término humanidades sobrevivió hasta que yo en los años 60 cursé la escuela secundaria y luego desapareció. Pero ya en mi época Mm. había desaparecido completamente el estudio del latín en casi todas las escuelas y los colegios chilenos. Y creo que es la tónica en la gran parte de Hispanoamérica. Hay excepciones en algunos lugares en Argentina, pero pocos lugares. Entonces, volver a hablar de Virgilio con, eh, con rigor y necesariamente implica reconectarse con el latín. Y esa es una tarea bastante ardua porque no existe una tradición viva del latín en nuestro mundo. Hay que prácticamente reinventarla. Y eso creo que es una tarea. Creo que en España es una tarea un poquito más fácil, ha permanecido mucho más viva la enseñanza del latín como en otros países de la Europa, de Europa en general. Ujú, ujú, ¿No? Y esto tuvo que ver también con el problema de la ilustración, cómo el pensamiento ilustrado relega al latín a la categoría de lengua sabia, con lo cual, bueno, me parece que es un elogio, pero en realidad lo que hace es que deje de ser una lengua de comunicación científica, para conocer el mundo del pasado y sustituirla, y en el caso de Hispanoamérica, claro, y de España, de Hispanoamérica, por el francés, por la lengua francesa. Entonces, claro, ahí fue cuando en el siglo XIX Proudhon, Jean-Joseph Proudhon, en su ensayo sobre Virgilio, intenta recuperar, ¿no? a Virgilio para que sirva de modelo de regeneración, pero ya para una nueva Eneida en francés, ¿no? Claro, claro, Virgilio ha servido para muchas cosas y muchas causas, ¿no? La de Proudhon, que tú has estudiado, es muy interesante. Hay un caso poco conocido que es el de un grupo de poetas y textos que fundaron un movimiento en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, ujú, que se llama, o sea, que publicaron tres libros con el nombre de Amereida, que juega con el nombre de América y Eneida, ¿no? Y en ujú, ella ellos postulaban que ellos se convertían en uno o varios seguidores de un nuevo Eneas que deja las costas de Europa y llega a América y funda acá un nuevo mundo, siempre con matices utópicos. Yo creo que como el caso de Proudhon probablemente también, un nuevo mundo utópico, que en este caso fue un lugar físico, que en la playa de Ritoque, al norte de Viña del Mar, crearon un movimiento muy fecundo, en torno a esta idea de la América, de una América fundada bajo el patrón de la Eneida. muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos derivando hacia esta obra que yo tengo aquí Sí. según Virgilio, que, bueno, me remito otra vez al blog porque aquí lo tenemos como un talismán.
que es una obra en tres Sí. volúmenes. Vamos a ir hablando, si queréis, un poquito de cada uno de ellos. Ujú. Y bueno, también aprovecho para anunciar y para agradecerle públicamente al doctor Kusen que él nos va a donar dos estuches como estos para las bibliotecas de la UNAM. ¿M? Entonces, bueno, Estupendo. todos los colegas, veo aquí a muchos investigadores del Centro de Estudios Clásicos, al doctor Bulmaro Reyes Coria, al doctor Pedro Tapia, creo que está también la maestra Patricia Villaseñor, la doctora Cavaletti, la maestra Silvia Aquino, en fin, que sepan que vamos a tener a nuestra disposición dos. Yo tengo este que me lo compré, en fin, es una historia muy larga. Llegó, de hecho, se ve que está dañado, pero en fin, al final lo tuve aquí, lo pude leer tranquilamente y vamos a tener acceso, tanto los estudiantes como los profesores investigadores de la UNAM, a esta obra y la vamos a tener también resguardada en nuestras bibliotecas. Bueno, realmente hablar de esta obra es muy complicado. Yo en ese blog me costó mucho sintetizar y luego en una conversación con Antonio me hizo algunos ajustes muy pertinentes para tratar de explicar qué es, porque es una obra muy particular, es una obra fascinante. Una vez que entras, como dice Paco, ya no sales y Ujú. le vas dando vueltas. Me acuerdo que él me habló de esta obra, que a su vez, creo recordar que habéis sido el doctor Bauzá de la Universidad de Buenos Aires el que le había hablado por primera vez de ella. Se publicaron reseñas, tienen toda esta información también en ese blog. Y bueno, yo la he estado releyendo para esta ocasión y creo que la he entendido un poco mejor y sobre todo he entendido por qué me fascinó la primera vez, ¿no? Porque es un impacto el que uno recibe cuando la lee, Ujú. pero que tiene que tratar de ordenar, ¿no? Porque tiene varias patas. No sé si esto sería mucho pedir a Antonio que nos haga un resumen, si se puede, ¿no? Repito que creo que hay en el Ujú. blog, hay uno muy bueno, pero de qué es el milenio según Virgilio, ¿no? Si quieres empezamos por el ensayo y luego vamos yendo a los otros dos volúmenes. Sí. Mira, creo que la mejor manera de resumirlo, que finalmente después de muchos años encontré yo, es contando esto como una experiencia más que como una tesis, porque si la contaba como una idea o como una hipótesis que había que probar, me salía muy difícil y poco convincente. En cambio, cuando empecé a escribirlo, escribir el libro con la ayuda de mis amigos latinistas aquí en Chile, eh, fue saliendo más a medida que iban pasando los años, o a medida que iban pasando la secuencia, a medida que avanzaba la secuencia de lo que yo llamo tal vez de manera un poco altanera mis descubrimientos, yo los veía así porque empecé a encontrar cosas que no encontré en ninguna parte de la bibliografía virgiliana. Y yo diría que el principal hallazgo es concebir la Eneida como un gran año, un Magnus Annus, que es una idea que Virgilio de manera más o menos cercana y literal eh, anuncia en la cuarta égloga o la cuarta bucólica, en que anuncia un gran orden de los siglos, usas el Magnus Ordo Saiclorum, no usa la palabra Magnus Annus, pero se entiende que es el gran año o Magnus Annus, que era una idea muy en boga en los años en que Virgilio eh, leía y se educaba. Aparece muchas veces en las obras de Cicerón. Y la idea del Magnus Annus es una idea que los planetas están alineados en un punto de partida, por decirlo así, avanzan y el mundo, el microcosmos refleja lo que son los astros y avanza el cosmos, avanza el microcosmos y el macrocosmos hasta llegar, volver a estar en el punto de partida y ahí se renueva el ciclo, el gran año y vuelven a acontecer los hechos de modo similar a lo que ocurrieron en la primera vez que se hizo o la vez anterior del ciclo. Es una idea que está en muchos lados en la cultura antigua y también en la cultura moderna. Solo hay que pensar en la importancia que le dio Nietzsche a la idea del eterno retorno y está el famoso libro de Ujú. Mircea Eliade sobre sobre este concepto, ¿no? Yo creo que esa es la idea principal del libro y lo que yo vi fue que en la Eneida está escrita bajo el plan de un gran año
en que lo que hace Augusto con el Principado desde la batalla de Accio en adelante es una repetición, si se quiere, de lo que hizo Eneas cuando llegó de Troya a las costas de Italia. Esa diría yo que es la idea principal. Y tal vez una idea que sigue con eso, pero que es tal vez un corolario de la primera, es que Virgilio cree en el plan imperial, o por lo menos parece estar de acuerdo cuando uno ve la Cuarta Bucólica, cree en este plan imperial, en que Ujú. Augusto es la principal figura, y Augusto como hijo de Julio César también, o sea, los Césares crean una dinastía divina y que sería heredada por Marcelo, que es el hijo adoptivo de Augusto, y Marcelo toma esta posta, pero muere cuando Virgilio está ya terminando la Eneida y se interrumpe este proyecto dinástico. Esta sería otra idea que está en la Eneida y que Virgilio encarna y desarrolla. Eh, Ujú. Quiero decir que si yo estaba consciente de que estaba escribiendo este libro en América, en la América del Norte, en la América del Sur, Eh, yo estaba más preocupado en realidad del texto de Virgilio, de entender qué quiso decir Virgilio. En ese sentido, no quiero dar la idea de que yo tengo una visión americanista distinta de la europea, porque muchas de estas ideas aparecen anunciadas en distintos filólogos de Europa. Yo trabajé cercanamente a Mario Jaimonat, el gran editor de las obras completas de Virgilio, que trabajaba en Venecia. Lo conocí en Chile, vino 2 veces a Chile y valoro muchísimo la amistad y trabajé junto con él algún capítulo de mi libro. Y muchas de las ideas, sobre todo las de corte pitagórico o neopitagórico, que son las ideas más vinculadas a los números y a las matemáticas, aparecen en la literatura secundaria de Francia, eh, que le dieron mucha importancia. Hay unos artículos muy importantes de Paul Maury y de otros filólogos franceses, de modo que yo siempre estuve en contacto con ideas del mundo anglosajón, desde luego, y también del mundo europeo. Ujú. Sí, yo creo que, bueno, no sé si Paco. No, únicamente ante las personas que puedan sentirse pues, escépticas o desconfiar de un libro que encierra, vamos a decir, una verdad desde la propia estructura, ¿no? Y de el propio cómputo de las letras que configuran los versos. Yo invitaría a la gente a que tenga una mentalidad un poco, no digo más abierta, sino más lúdica. Y no me malinterpreten con lo de lúdico, sino la capacidad de intentar ver las cosas de otra manera, ¿eh? Sobre todo de ver, al margen de que puedan ser verdad o puedan ser mentira, al margen de todo esto. En el Gran Milenio, según Virgilio, vamos a encontrar una especie como de suspensión de la cronología, donde ese paso de Eneas por Acio va a corresponderse después con la victoria de Augusto en Acio. Hay una correspondencia histórica, pero más que una correspondencia, hay una suerte como de sincronía o de sincretismo entre ambos hechos históricos. Entonces, eso nos invita, por lo menos, a jugar con una visión alternativa de las cosas y de la realidad, que no es exactamente la relación causal o secuencial. Y, al menos en un nivel ficcional, podemos soñar con esa posibilidad en la Eneida. Sí, la literatura, si ya nadie era Virgilio, por lo menos nos puede servir para soñar con mundos posibles, para ser libres donde ya nos dejan ser libres en otros lugares. Entonces, eh, igual que cuando llegamos al libro sexto y descendimos al infierno y el padre de Eneas nos cuenta el futuro de Roma, y luego hay un momento en que aparece esa contradicción
ha mencionado Antonio a Marcelo, ¿no? Esa contradicción, digamos, verbal de tú serás Marcelo, ¿no? Tú serás Marcelo, pero no lo fuiste, ¿no? Es un futuro que ya es pasado y que tampoco ha sido, ¿no? Eh, Efectivamente, todo eso está también encerrado en el espíritu de la obra de Cusen, de Antonio Cusen. Y por eso yo, como decía en mi reseña ensayo cuando la escribí para la revista Minerva de Valladolid, al margen de que creamos o no en esta posibilidad que yo voy a llamar hermética, creo que es algo interesantísimo tenerlo ahí, incluso para hacer ya una historiografía de los estudios virgilianos en el mundo y en América. La obra de Cusen ya indudablemente está ahí, junto con Hiker. Está junto con esa visión providencial de Hiker o con la visión, digamos, pesimista de la muerte de Virgilio, ¿no? De la novela, se me ha ido el nombre ahora mismo, Hermann Broch, ¿no? De Hermann Broch. ¿Eh? Entonces, bueno, esa es mi idea. De hecho, cuando me adentré en la obra me adentré por la reseña de Hugo Bauzá, en un principio uno tiene todas las reservas habidas y por haber ante, claro, algo tan grande, tan fundamental. Y luego, pues, al margen de compartir o no los presupuestos, los tres tomos me fascinaron, ¿eh? Al margen de cualquier otra cosa. Eso es lo que quería decir. Bueno, a mí me encanta escuchar de la palabra lúdico, porque en realidad creo que fue el espíritu que a mí me inspiró. Yo iba jugando como si fuera un niño, haciendo estos descubrimientos, como los llamo yo. Jugaba con... Porque Virgilio también juega. Lo que él hace es creo yo, un diseño que es yo lo llamo una forma de el manual, lo llamo el manual de instrucciones para la reconstrucción de la Eneida. También es lúdico el nombre, porque Virgilio iba sembrando, por decirlo así, su libro con señas, como si fuera un juego diciendo, esta pista está acá, esta pista está allá, esta pista. Y yo iba recogiendo estas pistas, tratando de reconfigurarlas y tratando de ver. Claro, es un ejercicio de interpretación. eh, y tal vez lo que me hizo seguir escribiendo y tardando tanto tiempo en publicar este libro fue que yo seguía jugando, ¿no? Seguía jugando. Este juego no se agotaba y de hecho no sigue sin Nunca agotable. agotarse porque cuando yo redactaba eh, el tercer volumen del libro en que hago examen de lo que llamo los versos cortos, que son Sí, hexámetros que no tienen los 6 pies del hexámetro, que es una cosa sí, muy curiosa de la Eneida. sí. Yo ahí seguía encontrando pistas y juegos y ya no tenía tiempo para volver para atrás y incluirlas en el primer volumen, en el ensayo. Las iba incluyendo en las notas del tercer volumen. Así que lo lúdico, sí, para mí es muy importante. No, ahí subyace otro problema, que es el de la perfectibilidad de la Eneida. Claro, Cuando Borges, claro, cuando Borges dice en su prólogo a la Eneida que, bueno, que hay mejor una biblioteca de 1000 libros diferentes o de 1000 Eneidas, se supone que es un libro perfecto, ¿no? Y entonces Antonio ha llevado a sus últimas consecuencias ese concepto de perfectibilidad, con lo cual, bueno, estamos ante todo un desafío, ¿no? Entonces, es decir, donde la filología no solamente se enfrenta a lo escrito, a lo ya trillado, sino a las cosas posibles, ¿no? Por eso sí, me gusta la obra de Antonio, porque se abre a otras posibilidades. Y ya digo, sean o no verdad, eh, no es un problema de probar o no probar, sino de que aquello podamos pensarlo y repensarlo de otra manera, ¿no? sí. Ahora, yo aspiraba, yo me iba transformando en un filólogo, si bien yo había tenido estudios filológicos en mi doctorado, pero la filología, por decirlo así, no era mi principal formación. Había muchas partes de la disciplina filológica
que yo no controlaba. Pero me pareció un sueño impresionante que Virgilio hubiera querido, y esto puede ser verdad o no es verdad, como tú dices, pero yo quería probarlo. Había un espíritu probatorio en el juego, ¿no? Un desafío, por decirlo así, que claro, el texto es una hipótesis, el texto finalmente, pero es una hipótesis en que yo trato de fundarla y trato de ponerme en el papel de un filólogo que la defiende. Eso quería decir. Sí, sí, ya que han hablado de esto de las notas, hay que decir que después de todo, que yo creo que ha quedado muy bien resumido con la intervención de Antonio, después de estas indagaciones, ¿no? Que culminan sobre todo en unos datos muy concretos que después van a permitir crear una nueva edición de la Eneida y que queda muy bien explicada en las notas, ¿no? Que sería el número total de versos que tendría la Eneida, ¿m? Su carácter arquitectónico, que es análogo precisamente al de los otros poemas y al de, como tú muy bien has dicho, todas las investigaciones, sobre todo en el ámbito de la Academia Francesa, sobre el carácter arquitectónico de las obras y que naturalmente tienen que ver con una época también de la propia poesía latina, y cómo eso va derivando en una edición, que es una edición que tiene un número de versos que corresponden precisamente con este carácter cósmico y con esta analogía, digamos, entre el macro y el microcosmos, y las notas para la reconstrucción de la Eneida. Yo, en esta segunda lectura que he hecho completa de la obra, me he parado mucho en las notas, y lo comentamos también con Antonio, y me he ido también por ejemplo, y aquí está la doctora Marta Montemayor, que es del Centro de Estudios Clásicos también, y que ya tradujo al español en Novatelus la Agüita de Virgilio de Suetonio, transmitida por Donato. Y claro, cuando, por ejemplo, en el caso de los versos cortos, ¿no? Yo fui de lo que dice aquí Antonio a la agüita, a Suetonio. Y claro, ahí te das cuenta de que para Suetonio no había ningún problema, salvo con un verso, que Antonio explica muy bien que no tiene ningún problema, ¿no? Y que además hay otros gramáticos que tampoco veían ningún problema en su autoría. O el inicio, por ejemplo, de la Eneida, que para Suetonio no tenía ningún problema, para Servio no tenía ningún problema, para Pristiano, para Niso, después para Marcial, para Ovidio, incluso hasta Rubén Darío, ¿no? Diciendo, bueno, esto no es nada, digamos, eh, anti-virgiliano ni tiene ningún problema, digamos, de carácter estético, ¿no? Y cómo eso también ayuda a deshacer muchos prejuicios. Me parece, estas últimas páginas para mí han sido muy, muy interesantes. Ya me gustaron en su momento, pero me han parecido muy reveladoras, ¿no? Lo que decía también Paco, es decir, tocas tantos puntos que, por un lado, está la propia arquitectura de tu obra y también cada uno de los puntos en los que tú vas poniendo el dedo, ¿no? Porque me parece que esa tipología que también tú mencionas a tus precursores, a Sparrow, a Fowler, etcétera, pero cómo vas explicando, bueno, es que cada uno de esos versos que se llama incompletos y que tú llamas cortos, en realidad no son versos que necesariamente tengan que estar incompletos, porque tienen todo el sentido. Son o elementos de transición, o para hablar de personajes a los que se les entrecorta la voz, como Virgilio, por ejemplo, y eso parece que responde a un plan, lo utiliza para hablar de los destinos y de las vidas truncadas de Dido, de Niso y Euríalo, que son los dos personajes que más versos cortos concentran, y cómo vas explicando cada uno de esos versos por qué no necesitan nada más para permitir una lectura coherente del texto, ¿no? Y entonces me parece muy, muy interesante también cómo derivas a eso y todas las cuestiones ortográficas. En fin, habría mucho que comentar aquí, pero particularmente esta cuestión de los versos cortos me parece que merece la pena detenerse en ella, ¿no? De los versos cortos y de los versos expurgados también, ¿no? Porque serían los dos ámbitos primeros de esas notas. Sí, mira, eh, hay algunas cosas que me gustaría comentar acá en relación a lo que tú dices, Carlos. Los versos cortos fue una sección que yo junto a Lili Saavedra escribimos juntos, en que nos esforzamos mucho en dar una explicación literaria, llamémoslo así. No solamente la filología muchas veces se queda corta en la crítica literaria, llamémosla, o en la apreciación literaria del contexto en que sale. Y yo creo que en esta sección pudimos practicar más la literatura o el estudio literario o la apreciación literaria. Eh,
Tal vez hubiera querido yo hacer más de eso en el primer tomo, en el ensayo, estaba muy preocupado de llegar a puerto con la idea, con las ideas principales y no podía muchas veces hacer comentarios literarios de las cosas que iba hallando. Pero en esa sección de los versos cortos sí se puede. Para que los que no conozcan la Eneida y que estén escuchando acá, esto tiene que ver con una cosa muy curiosa que tiene la Eneida, que es un libro que cuando tú lo abres, está todo escrito en hexámetros latino, que es el verso clásico por excelencia en que está escrita la Ilíada, la Odisea y buena parte de la poesía latina también, la poesía épica sobre todo. Pero cuando tú abres la Eneida, hay 58 casos en que el verso no se completa y por eso se llaman incompletos. Y el verso tiene a veces tres tres pies o cuatro pies, nunca llega a tener los seis pies, en estos 58 pies. Y esa fue la razón principal que se aducía para decir que la Eneida era un poema incompleto. Puesto tenía estos versos incompletos, el poema era incompleto. Y bueno, yo lo que me propuse, y no fui el primero en hacerlo, había algunos antecedentes de que mostraban, y creo que lo que notó Carlos muy importante, que en el propio Servio aparece, o Donato, perdón, en la vida de Virgilio, él estaba consciente de que todos los versos, estos llamados versos incompletos, tenían perfecto sentido gramatical. Entonces, ese fue la paradoja, podríamos decir, que para mí los versos incompletos eran prueba de que el poema estaba completo, o por lo menos decir que no era prueba de su incompletitud. Eh, entonces, ese es un factor. El otro factor es que hay aproximadamente 30 33 versos que se suprimen muchas veces de la versión canónica de la Eneida. Y estos versos, está el famoso pasaje de Eneas, que está amenazando o está por matar a Helena de Troya hasta que llega Venus y le quita el arma, es un pasaje tremendamente eh, contrario a la idea del piadoso Eneas, porque aparece Mm, queriendo matar a una mujer en el altar de una diosa. Y ese pasaje fue excluido de todos los manuscritos de la antigüedad, eh, y solo fue incorporado en los poemas empezó el siglo XII o siglo XIII. Pero lo que yo vi que estos versos suprimidos, estos 33 versos suprimidos, casi todos ellos eran versos que mostraban a un Eneas o a través de Eneas un Augusto poco piadoso, poco heroico, poco épico. Eh, entonces había una razón para que Augusto, a quien yo, y no yo simplemente, sino los comentaristas clásicos de Virgilio decían que Augusto había sido el editor de la Eneida, el principal editor de la Eneida, hubiera querido suprimir estos versos. De modo que yo cuando los reincorporé en la épica y dije, estos versos suprimidos son auténticos, todos ellos, se armó el puzzle, se armó la completitud del puzzle, o yendo a lo que decía Paco, a este juego de ir agregando en el poema los versos que habían sido suprimidos, tenía una dimensión estética, y tal como había dicho Virgilio en las Geórgicas, que en el medio del templo estará Augusto, pues yo ahí justamente en el medio del poema, de este templo que es la Eneida, había encontrado a Augusto. En fin, esto era parte de este juego que fui desarrollando a lo largo de los tres volúmenes en realidad, porque se van complementando unos con otros, o sea, en la medida que uno va leyendo el ensayo, va encontrando mayor sentido a la edición y va buscando el fundamento de la edición en las notas. Sí, Paco. no, es que estos versos incompletos son muy sugerentes.
porque pueden tener, claro, aparte de esa función demarcatoria, ¿no? A veces uno piensa que es demasiado simple pensar que están sin acabar, ¿no? Y volvemos a la vida de Donato. Pero el hecho de que además se les pueda dar una lectura de otro tipo, y creo que estoy recordando, creo que es el propio Joyce, ¿no? En el retrato del artista adolescente, quien se refiere a ellos, ¿no? A partir de un comentario que hace el cardenal Newman, ¿no? Ujú, Sobre bueno, que encierran, pues, como la tristeza de generaciones, ¿no? O sea, unas verdades ya no solamente absolutas, sino también sentimentales, ¿no? Es un poco esa idea que también luego Sanbev, cuando hace su biografía de Virgilio, ahora estoy trabajando en ella, habla de este poeta que nos encanta, ¿no? La enchanté, ¿no? Es un poeta encantador, pero en el sentido de que no que sea simpático, sino que es que nos atrapa, ¿no? Y caemos en esa seducción, ¿no? Virgilio me ha hechizado, ¿no? Como dice el Góngora de Borges. Entonces, ujú, esa posibilidad de leer esos versos, que es lo que yo también he ensayado sin llevarlo en clave de suertes virgilianas. Porque claro, si un verso entero, elegido al azar, ya puede encerrar supuestas respuestas o claves, fijémonos un verso. En este caso no vamos a decir un verso incompleto, sino un verso, vamos a decir, reducido. Es como si la esencia ujú, aún la reduces más. Entonces, claro, es como que esa fuerza semántica por lo menos se duplica en los versos incompletos, a la hora de ser leídos de una manera aislada, o sea, fuera de su contexto, Sí, diciéndonos algo. Entonces, eso como posibilidad, por lo menos hermenéutica, es fascinante. Luego, yo ya, claro, lo de los versos que entran y que no entran, que han sido excluidos, que no han sido excluidos, que se han añadido, esto ya, yo ya me pierdo porque no conozco bien la tradición virgiliana en ese sentido. Me gustaría saber qué opinan algunos de los y las editoras de la Eneida, ¿no? Por ejemplo, María de Luz Nombre, ¿no? Estefanía, que acaba de publicar ahora su benemérita traducción otra vez, ¿no? Bueno, qué es lo que opinarían sobre este asunto, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero también es verdad que a veces hay una idea de texto histórico, el texto que recibimos después de los diversos avatares de supresión y edición, y luego el texto ideal, ¿no? Que en cualquier caso creo que es el que ha reconstruido Antonio, el texto ideal de la Eneida, más allá de cuestiones de crítica textual y de historia textual. ujú. claro. Eh, Sí, porque además es que volvemos también a eso, ¿no? Es decir, la propia crítica textual se puede. Además de que, por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, algunos de estos versos, Mario J. Monad, por ejemplo, sí los incluía en su edición, ¿no? Pienso, por ejemplo, en ese, en el inicio de la Neida, que creo que recordar que lo pone entre Mm, corchetes, ¿no? Antonio, no sé si estoy recordando sí, mal. es un tema tal vez un poco técnico para esta ocasión, pero el verso, los cuatro primeros versos, mm, Sabadini, la tradición de Sabadini y J. Monat los ponen entre corchetes al comienzo, con una sí, tipografía más pequeña. Ujú, Y a mí siempre mm, que atacan críticos que atacan el comienzo de estos versos como poco virgilianos o no dignos de la pluma de Virgilio, son algunas de las frases que se usan. Tú mismo lo notabas, Carlos, son multitud los poetas que hacen eco de estos versos y ujú. comienzan sus propios poemas. El más famoso para nosotros es el comienzo de Cantos de Vida y Esperanza. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul señor. y la canción profana, que es un eco absoluto, que es Mm, maravilloso porque ahí Darío resume su propia obra, que consta fundamentalmente de azul, de prosas profanas y canto de vida y esperanza, lo resume en dos versos, que es lo mismo que hace Virgilio en los dos primeros versos de esta tradición que dice que la Eneida comenzaba así. En fin, este es un tema que se ha venido debatiendo por siglos, por milenios, y no creo que lo vayamos a sepultar aquí, pero yo doy mis argumentos para decir, por lo menos que son dignos de Virgilio, o dignos de los poetas mm. que siguieron a Virgilio. Sí. A ese yo soy aquel también se suma nuestro vídeo también.
O sea, que Así es que es. sí, lo he estado estudiando. Jordan lo sabe porque ha leído mi original sobre Rubén Darío y Ovidio, que está todavía sin publicar, y es muy curioso ese arranque de Rubén, ¿no? Sobre los versos. Yo me voy más hacia Ovidio que hacia Virgilio, pero bueno, pero en cualquier caso, qué bonita intertextualidad, ¿no? Los tres grandes poetas unidos por esa marca, ¿no? Por esa firma, ¿no? Ujú. Sí. Autorial. Es, es una firma, efectivamente, es una firma en la que Virgilio también se refiere al final de la Geórgica, que también ahí aparece con su propio nombre. Sí, Yo soy aquel que ayer, o no, no puedo si te puedo usar las palabras de Darío, pero es una forma de firmar, una forma muy elegante de firmar y de hacerse cargo de la obra que ellos quieren defender o que, con la que ellos se quieren proyectar, que en el Ujú. caso de Virgilio eran las bucólicas y las geórgicas y la Eneida. Muy bien. Bueno, pues si os parece, cerramos esta primera parte con la cuestión de la edición. Es una edición que incluye todos estos versos que, repito, en el tercer volumen está explicada pormenorizadamente, están explicadas las razones de esta inclusión, además de este cómputo que hemos mencionado ya. Y es una edición, no sé si se ve bien en la pantalla, pero es una edición que tiene muchas peculiaridades. ¿M? Una de ellas es que está editado sin signos de puntuación, marcando muy bien las secciones y además hay toda esta, digamos, estas secuencias que en el ensayo esta secuencia que se ha ido investigando, aparece como marcadora de versos, tanto del número de las letras, que según todo lo que se ha indagado en el ensayo, hacen referencia a los días de ese gran año, así como el número total de los versos y el número de versos que se incluye el número que ocupa cada verso en la secuencia total, digamos, tanto del libro como del conjunto de la Eneida. Y además, a partir de esa concepción como templo, los signos zodiacales, ¿verdad? Que a partir de determinadas series también aparecen esto. sí. a- el- el- Mm, en los lugares correspondientes. Eh, y claro. bueno, si les parece, le presento también la última parte y ya os vuelvo a dar la palabra para que comentéis lo que tengáis a bien. Y es como en ese camino que dura, si no recuerdo mal, ¿verdad? 35 años de investigación, en el año 2001 apareció este poemario, Mecenas, que es un poemario de Antonio, en el que, bueno, a partir de la técnica del monólogo dramático y, en fin, Mm, estas epístolas que escribe Mecenas y los diálogos que tienen los personajes, pues en ese Mecenas también, además de otros elementos, aparece una reflexión sobre estos versos expurgados, sobre la edición de la Eneida, como una forma también, como tú muy bien también decías antes, Antonio, en el que la literatura y la crítica literaria o estética permite también aportar a esta investigación que después tiene forma acabada en el milenio según Virgilio. Entonces, bueno, no sé eh, si quieres, Paco, y luego Antonio ya para cerrar, o Antonio. Quería Sí, decir una cosa antes de entrar en el mecenas. sí. Eh, Cuando uno empieza a escuchar de números y estructuras de arquitectura, eh, muchas personas, y a mí me pasaba lo mismo, pierden interés, o sea, la, la capacidad de encantarse con esa idea muchas veces cae porque parece ser una arbitrariedad. Pero lo que quiero decir yo, y por lo menos sugerir esta idea, que en el caso de Virgilio, estas estructuras y estos números virgilianos, no son un ornamento, no es un adorno del poema, sino que son una base estructural y significativa. Quieren decir algo estas estructuras. Y estas estructuras están ligadas a otros temas que aparecen de manera más explícita o por lo menos sugeridas en los versos, en los hexámetros de Virgilio. Quería nada más que dejar planteada esa idea para que no se me olvidara. Así que Muy bien. Pues yo creo que si quieres, Paco, te damos la palabra porque además creo que te sí. tienes que retirar, ¿verdad? Sí, y ya con esto ya me despido, sintiéndolo mucho, es que ha sido un problema de horarios, porque pensaba que era una hora antes, lo siento de veras. Y no, lo que sí me interesa mucho de este libro, de este último libro, el de Mecenas, de Antonio Cusen, es para poderlo incorporar como objeto de estudio en este, bueno, si nos lo conceden, futuro proyecto sobre
historiografía ficticia de la literatura grecolatina, donde vamos a dedicarnos a estudiar justamente digamos, esta literatura que se ha creado de una manera ficcional en torno a los clásicos, es decir, autores, libros inexistentes o biografías imaginarias, textos imaginarios también, y críticas, a lo mejor, o reseñas de libros que no existen. Entonces, me parece muy interesante cuando recuperamos la creación literaria para entrar en cuestiones filológicas, o sea, cuando la filología se vuelve ficcional y no solamente sirve como herramienta para entender los textos, sino también para poder recrearlos, inventarlos, reinventarlos, ¿no? Entonces, sí que me gustaría incorporar este libro de Antonio, porque nos va a aportar muchas cosas interesantes. Sí, bueno, Bueno, les voy a tener que dejar. Les envío a todo el mundo un abrazo. También no había visto por ahí a Marta. Bueno, pues también a Marta Montemayor, también, también un abrazo. Y a quienes no se haya visto. Gracias por todo. Hasta la vista. Muchas gracias, Paco. Muchas muy bien. gracias. Muchas gracias, Paco. No, Bueno, Sí, para continuar con esa idea de Paco, me parece muy refrescante. La, la literatura filológica muchas veces es muy pesada, es una especie de varias atmósferas que pesan sobre uno. Uy, sí, 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 desde luego. Bueno, pues yo, como muestra de lo que se puede encontrar, porque no es el tema único, digamos, del poemario, pero a mí me llamó mucho la atención, creo que se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Proyectada. Sí, se puede ver la pantalla en la conversación. sí, sí, se está cargando. Ah, muy bien. No, pues aquí tienen un ejemplo de esto de lo que hablábamos, ¿no? El episodio de Elena, por ejemplo, que es uno de los que en esta nueva edición pasa a formar parte del conjunto de la Eneida. Vemos cómo este personaje, este mecenas, al que se le da voz en el poemario, precisamente le dice a Augusto, bueno, aquí tengo la edición que dice, salvaste de las brasas, toda la repercusión que tiene este, digamos, este acontecimiento, porque también esto viene de la propia vida de Suetonio Donato. Está Ibroj también, ¿no? Porque a partir de aquí él desarrolla toda su obra. Y decir, bueno, pues esa edición realmente tú quitaste esos versos porque te retratan, ¿no? Si aceptamos la alegoría de Eneas Augusto, entonces esos versos en los que se muestra una carencia de la pietas, eso le habría molestado a Augusto y por tanto, bueno, pues como la poesía también ayuda a reflexionar sobre este mismo tema, ¿no? O te ayuda a ti también en su momento. Sí, y, una observación autobiográfica sobre este libro, El Mecenas. Ujú. Yo lo escribí en los años 90 cuando yo había intentado en medios académicos de Estados Unidos, sobre todo en un college donde yo enseñaba en esa época, el Haverford College y Bryn Mawr. Yo había intentado presentar mis ideas y habían encontrado con una recepción, llamémosla glacial. Ajá. Eh, y ha habido mucho entusiasmo y no los culpo solamente a ellos, aunque en parte sí los culpo, pero también los culpo en parte a mí mismo porque no había desarrollado todavía bien mis ideas. Así que posterior a eso y ya de regreso en Chile, dije yo tal vez la mejor forma que yo tengo para comunicar mis ideas sobre Virgilio es sublimarlas en un poema, como decías tú, en un monólogo dramático. eh, en voz de Mecenas. Es un Mecenas bastante bien portado. Esto yo creo que Mecenas era un personaje bastante más calamitoso y problemático que retrato yo. Pero es un Mecenas de buena leche, llamémoslo. Y salió este libro y yo pensaba que con esto quedaba saldada mi deuda con los estudios virgilianos. Y lo que ocurrió fue, como lo cuento en el libro del Milenio según Virgilio, fue que siguieron apareciendo posibilidades de este juego, como lo llamaba Paco, y sobre todo la posibilidad de plasmar este juego en un poema que era para mí el poema perfectamente terminado, con todas sus letras,
y la idea de llevar esto y publicarlo se transformó en una verdadera obsesión. Pero el mecenas fue anterior a eso, anterior al proyecto del milenio. Ujú, ujú, Pero son parte de un mismo proyecto, de alguna manera, y muchas de las cosas que digo en este poema anuncian algunos de los capítulos del milenio, y se puede jugar yendo y viniendo desde el mecenas al libro El Milenio. ujú. Muy bien. Bueno, no sé, yo por mi parte creo que eso sería todo. Vamos si, o sea, lo que quieres añadir alguna cosa más, algún apunte de algo que haya quedado en el aire, y si no, pues si te parece, damos la palabra a los asistentes al evento para que puedan formular sus preguntas. ¿Alguna cosa antes, Antonio, o No, pasamos a... no, pues, está bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues si quieren, yo creo que lo más sencillo sería, si pueden, por favor, pulsar en el botón con la manita levantada para que yo pueda ir revisando quiénes levantaron la mano y nos van formulando sus preguntas. Muy bien. Pues, Víctor Rafael Flores, por favor. Muchas gracias. Una felicitación al doctor Antonio Kusen. Soy del ámbito de ingeniería y algunos aquí me ubican que he participado en el Instituto de Investigaciones y obviamente al ubicar esto recordé mucho el curso de estudio de tradición clásica en Colombia, el Miguel Antonio Caro, en la cual también hizo esa traducción de Virgilio, pero influyó definitivamente esa forma de pensamiento, racionalidad, fórmulas o a veces ir más allá de la esencia virgiliana en su espíritu para hacer una reforma constitucional. Y hago un reconocimiento, doctor Antonio Cosa, no solo a su persona, a su trayectoria, sino a su país, en el sentido que todos esos juristas, han construido esta constitución de Chile, asentaron lo que es el concepto de libertad de opinión, pensamiento y conciencia. Y definitivamente leyendo un poco más a esos juristas, chilenos, pues han leído a Virgilio. Entonces, Virgilio está vigente y presente en el sentido de no solo sus palabras, sino su esencia y cómo esa esencia ha ido migrando y transformándose a través de los siglos. Y hago esta reflexión, doctor Antonio Husen, ahorita usted es un trabajo de 35 años. Sin embargo, en otros próximos 10 o 15, pues va a haber otra edición ampliada y en su momento alguien hará la edición crítica de su hipótesis, es decir, bueno, el doctor Antonio Kusen quiso decir o no quiso decir, porque es un proceso evolutivo siempre. No es lo mismo decir el doctor Antonio Kusen siglo XXI de que era un Antonio Kusen en el siglo XVII, ¿no? ¿Cómo habría escrito usted en función de los conocimientos de aquella época esta traducción virgiliana o esta propuesta de interpretación? Y ahora en el aspecto de los poemas que son no completos, se ha hecho mucha disertación, pero yo desde mi punto de vista a veces leo como desde de ingeniería, que es lo que sé. Considero que Virgilio o tenía dos vertientes, no solo porque tenía una estructura o fórmula gramatical adecuada o perfecta, sin embargo, generaba la inquietud de ir a buscar más en el lector. Y eso es lo que yo he encontrado. Al momento de escuchar a los latinistas, no conozco a mucho más que al doctor Ramírez Vidal y al doctor aquí, Ulmaro Enrique Reyes Coria, que es el de Seminario de Corrección de Estilo. Eso, este libro que usted tiene, hay mucho por leer, sí, pero es hacia adelante, doctor. Se convierte en una cápsula de tiempo su documento, bueno, sus obras, en el sentido de en 50 años cómo se van a leer, porque finalmente es ir evolucionando. Y mi pleno reconocimiento a su labor y trabajo y obviamente al instituto y todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Con eso cierro. Sí, muchas gracias, hay muchas ideas muy sugerentes con lo que usted ha dicho. Efectivamente, uno es hijo de su tiempo y yo lo que escribí no podría haberlo escrito sin algunas ideas muy fecundas. Fue lo que se llama la escuela de Harvard, que nació producto de la revolución, del libro La Revolución Romana de Ronald Syme, que fue tal vez por primera vez que de manera consistente y coherente se planteó la visión que sí aparece en Tácito y en otros historiadores de la antigüedad de un Augusto eh,
poco benigno, llamémoslo, o más mejor dicho, un Augusto muy vinculado al aspecto más criminal de su actividad, ¿no? Poco clemente. Eh, Esa idea tuvo mucho influjo en estudiosos de Harvard, de la Universidad de Harvard de los años 60, y sin duda andaba rondando en la universidad donde yo fui, en Berkeley, y me hizo tener por lo menos esta idea cuando yo escuchaba y leía lo que decía Virgilio de Augusto, no siempre veía en los versos de Virgilio la idea clásica o la recepción de tal vez de 18 siglos, de un Virgilio áulico muy austeo, y veía más bien una visión al menos ambigua, o irónica del personaje del nuevo César. Así que ese punto es muy importante. Y cómo se va a leer mi libro, nunca me he puesto a pensar en eso, la verdad de las cosas. Eh, Uno hace lo que puede y con suerte termina el libro. Este libro eh, estuvo a punto de naufragar varias veces, así que con que haya llegado a puerto, con eso basta. Con lo que dices de la influencia de Virgilio en los juristas de Chile, bueno, efectivamente, como yo escribí en mi libro Bello y Bolívar, Virgilio es absolutamente capital en la obra de Andrés Bello. Virgilio eh, aparece en la obra de Bello tanto como poeta, como probablemente como político también. Eh, en sus notas de apuntes para los estudiantes del Instituto Nacional que Bello redactó al final de su vida y que quedaron sin publicarse cuando él murió, eh, él habla de que Virgilio quería establecer una monarquía constitucional, que es un término bastante bien, yo me río un poco porque ese fue el modelo político al que aspiraba a tener Virgilio después de la primera etapa de las guerras de independencia, en que él pretendía establecer una monarquía constitucional. ¿Mm? Ujú, Virgilio, perdón, Bello quería establecer una monarquía constitucional en Inglaterra. ujú, Así que siempre Virgilio estaba en la cabeza de Bello y en sus ideas políticas y desde luego estéticas. Eh, Eso. Y bueno, Miguel Antonio Caro es un gran virgilianista. Es una de las traducciones importantes de Virgilio a la lengua española. ujú, ujú. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ¿hay más preguntas, más dudas, comentarios? Si quieren pueden levantar la mano en la aplicación o físicamente. Ah, sí. La maestra Silvia Aquino, por favor. Y muchas gracias. Pues debo agradecer mucho a Carlos Mariscal por estas ideas, por esta manera de presentar las cosas. Y desgraciadamente no conozco la obra de Antonio Cusé, pero ahora me ha interesado más en poderla ver, ¿no? Hay un aspecto en Virgilio, de algunos aspectos, sobre todo de los estudios clásicos en la actualidad, es en relación a la postura, a la posición que tienen esos hombres de esa época a las mujeres. Es decir, acaba de pasar Cleopatra en esos momentos, en esa historia, se conoció. ¿Qué postura tenía, si es que acaso la encuentra Antonio Cusén? Es decir, esa concepción de Virgilio acerca de la juventud, acerca de las mujeres, acerca de un nuevo mundo que se está creando. No sé si hay algo por ahí. Muchas gracias. No es fácil dar una respuesta a esa pregunta, porque fíjate que una mujer tan importante como Creusa, que es la primera mujer de Virgilio, apenas aparece y de manera bastante inexplicable se cae o se resbala al escapar de Troya y no llega a
subirse al barco donde iban los troyanos y Eneas la abandona, ¿ah? La abandona sin dar buena cuenta de por qué la abandona. Logra recuperar a su hijo Ascanio, o Iulo, como se llama, tiene esos dos nombres, pero a Creusa no la. Y luego la futura mujer de Eneas, porque se supone que Creusa desaparece del poema, y cuando llega al Lacio, como tú sabes, eh, Latino le promete a su hija Lavinia como su mujer futura, y Lavinia aparece solo una vez en el poema cuando se sonroja. Eso es todo el lenguaje, la presencia de Lavinia es cuando ella se sonroja, y nuevamente no aparece en sus palabras, no dice nada, no participa. Así que es un mundo, yo creo que el mundo femenino es un mundo que le es difícil de manejar a Virgilio. Por supuesto, el gran personaje que él tiene femenino es Cleopatra, perdón, Dido. Que Dido, según mi versión, es una versión alegórica de Cleopatra, ¿no? Y Dido es pura pasión, es un torbellino efervescente de pasión por Eneas, y Eneas se queda disminuido en su capacidad de amante, queda reducido. Y fíjate que en el momento en que se abre la posibilidad de mostrar alguna escena erótica o de corte amoroso, que cuando Eneas y Dido entran en una cueva, eh, Virgilio pone una lápida sobre esa cueva y nada se sabe de lo que pasa ahí adentro, ¿no? Nuevamente es una forma de, de- de reducir lo femenino, creo yo. La parte que contradice todo lo que estoy diciendo, no lo contradice, sino que lo complementa, es Venus. Venus es una diosa maravillosa, benevolente, y también muy humana, porque es engañosa, es pícara, es una gran amante, tiene esas escenas de amor con Marte en el libro, se me olvida el libro noveno, el libro décimo. Y ahí sí se despliega lo femenino en todo su esplendor, pero es una diosa. Así que eso es lo que puedo decir. Sin duda es un tema enorme, muy vasto, y hay muchas personas que lo han estudiado mucho mejor que él y han dicho cosas que yo no he podido decir acá. Sí, es muy interesante esto. También me estaba acordando ahora precisamente de la novela, ¿no? De hecho, pronunciada, castellanizado de Ursula K. Le Guin, de Lavinia, ¿no? Como ella, precisamente, este personaje silente, dice, bueno, ahora vamos a verlo desde esta perspectiva, ¿no? Precisamente. O, por Sí. ejemplo, volviendo también al milenio, bueno, claro, estamos ante personajes, como dices tú, Venus es la diosa, ¿no? O un personaje que habría que ver hasta qué punto sería representación de lo femenino o más bien de lo femenino y de lo masculino, como sería Camila, ¿no? Que también es un personaje fundamental en tu interpretación también. Y, bueno, se me olvidó lo más importante tal vez en mi interpretación, porque Camila sí es un personaje femenino, es virginal, eso es bien importante, es virginal. Eh, lo que define a Camila es que no ha tenido contacto alguno con el sexo masculino, y muere de esa manera también. Y en mi interpretación, por lo menos, es una versión sublimada de Iulo, de Ascanio. Así que lo femenino de Camila también es relativo. Pero sí, es otro personaje femenino importante. Bueno, pues muchas gracias. ¿Habría más preguntas, más dudas, más comentarios? Tenemos todavía unos minutos, así que sería muy bueno escuchar esto, pues un poco del otro lado, ¿no? Sí, el doctor Pedro Tapia. Ay, creo que no le escuchamos, doctor. No sé si hay que. A ver. Ahora. Antonio, No. ¿qué podría uno decir si piensa en Virgilio y Dido y se va para atrás unos 3 siglos y piensa en Apolonio y Medea? Nada más, o sea, ¿qué tan Apolonio es Virgilio o qué tan Medea es Dido?
Sí, bueno, esa es de las otras grandes influencias en el libro cuarto es la de Apolonio y Medea. Eh, Virgilio evidentemente tenía una cultura sumamente vasta, ¿no? No se explica solamente por la influencia de Homero o qué sé yo, de Lucrecio, que es muy importante en la época, tanto en la Geórgica como en la Eneida, sino autores como Sófocles, Apolonio también. Yo personalmente no he estudiado esa influencia, pero sí la he visto sumamente presente en los estudios virgilianos, en la que tú mencionas. Muy bien, muchas gracias. ¿Más dudas, más preguntas, comentarios, propuestas? Ah, sí, el doctor Bulmaro Reyes, por favor. Habría que prender el micrófono porque no le escuchamos. Hay que prender el micrófono, doctor. Ay, no sé. A ver. No escuchamos. A ver, doctor Bulmaro, es que no le estamos escuchando porque hace falta prender el micrófono. Perdón. Ahora. Una disculpa. Es que ni yo mismo me doy la voz. Sí. Estaba yo diciendo que solo porque escuché hablar de mujeres y entonces recordé que de Dido hay algo importante y solo recuerdo en este momento las novísima Huerva. eh, Dice ella, mea, espero no equivocarme, mea moenia vidi. Y todo lo demás que es una especie de testamento, de declaración del poder increíble de la mujer. Dulces exuvia et fata deusque sinevat exubite. Eh, eh, bueno, em, pero, pero el hecho de que esta mujer con toda su sinceridad, sin falsas modestias, se confiesa todopoderosa. Mea moenia vidi. Pero nada Sí, más, perdón. y no, absolutamente. Eh, hay un pasaje en el epistolario de Andrés Bello en que se comunica con un humanista y poeta colombiano, Ancísar, y le dice, perdón, es otro poeta con el que se comunica, no es Ancísar, y le dice, resumo mi estética y mis valores en materia de poesía en una sola palabra, Dido, dice. Dido. Es la palabra que él usa para que sintetice todo lo que él piensa que es de mayor valor y de mayor supremacía y mayor grandeza en la poesía, es la palabra Dido. Y bueno, el libro cuarto es absolutamente sublime y con razón es el más famoso de toda la Eneida. Y eso es curioso, porque teniendo Virgilio esta relación tal vez difícil con las mujeres, Servio incluso habla de que tenía esta enfermedad en materia de sexo, que él no podía padecer el sentimiento de la sexualidad, lo consideraba una real, no una vergüenza, sino algo que lo hacía enfermar, por decirlo así. Eso es lo que da a entender Servio en materia de la sexualidad de Virgilio. Pero a pesar de tener esta relación, llamémosla difícil, con el mundo femenino, crea esta gran mujer, Dux Femina Facti, dice el primer, es una Dux, una líder, una lideresa, se diría hoy día,
del mundo y que compite con Eneas y lo humilla al mismo tiempo. La manera en que lo humilla cuando aparece Eneas en el Hades, en el inframundo, y se encuentra con Dido y trata de explicarle por qué tuvo que abandonarle, era una serie de explicaciones. eh, Ujú. Dido simplemente lo mira y sigue de largo, ¿no? O sea, Dido es un personaje realmente majestuoso eh, y una de las grandes figuras de la poesía. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. ¿Más preguntas, más comentarios, alguna intervención? ¿Alguien que se anime a comentar o preguntar algo? Ah, sí, Juan, adelante. Juan Redondo. Hay que prender el micrófono. Buenas tardes. Bueno, pues soy desde España, soy bueno, un antiguo alumno de Paco que me ha Ah, traído aquí. No conocía la obra de Antonio Cusen, así que te tengo que agradecer primero a Antonio pues esta exposición de esta obra magnífica. Y también tengo que agradecer bueno, pues a Carlos y, bueno, pues a todos por este acto. Bueno, quería preguntar a Antonio una cuestión que me intriga, porque he escuchado a Paco. Paco ha hablado de que a lo mejor su obra, pues a lo mejor entraría dentro de unos estudios de interpretación de literatura ficcional, de interpretaciones ficcionales de la Eneida de Virgilio. Pero a mí me gustaría saber hasta qué punto Antonio ve que esto realmente, su obra intenta eh, recobrar está, bueno, pues dentro de un contexto romano, intenta recobrar la interpretación que tenían de la obra los latinos en su momento. Creo que Antonio ha hablado de que esta arquitectura que plantea Virgilio también está entroncada en otras obras. ¿Hasta qué punto lo que no hemos hecho hasta ahora, como habéis explicado, ha sido todo interpretaciones ficcionales y lo que ha intentado Antonio es recobrar esa eh, visión auténtica que tenía Virgilio? Creo que hay una fricción ahí que me gustaría que me explicase un poco, Antonio, y no quiero hablar más y muchas gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, ese es un tema. em, el libro, El Milenio según Virgilio, está narrado por un personaje que es el autor, que soy yo, digamos, siempre la persona que escribe tiene algo de inventado, ¿no? Tiene algo de ficcional. Por más que uno quiera que ese nombre que firma el libro sea un reflejo de la persona que vive, siempre hay un margen de ficción y de invención, por decirlo así. Pero al mismo tiempo, el libro, el Milenio me refiero, no al Mecenas, el Milenio pretende ser una obra de filología dura. Con eso quiero decir que quiero recuperar el texto de Virgilio tal como lo conoció Virgilio. Esa es una aspiración. Llegar, es el sueño de un filólogo, es llegar a establecer, llamémoslo, el autógrafo. El autógrafo es el texto que dejó el autor al morir. Eso es una utopía, pero eso es lo que quise hacer. Por más que aparece esta voz narrativa poco típica en los estudios filológicos, que tratan de ser mucho más serios, en tono mucho más objetivo, más frío, sí tiene esta aspiración, como digo, de filología, llamémosla dura, en el sentido de que quiere llegar a ser un reflejo de lo que Virgilio dejó al morir en su autógrafo. Es pues otra cosa que puedo decir en relación a eso. Siempre me interesó tratar de escribir de tal modo que los propios personajes que aparecen nombrados en el libro se pudieran reconocer en lo que yo escribo. Si Mecenas o si Horacio, si Virgilio
estuvieran vivos hoy día. Eso es una ficción, obviamente, pero si pudieran leer, entenderían más o menos el español porque deriva del latín y se reconocerían más o menos en las páginas que escribo. Por eso trato de eh, no derivar y no entrar en muchas discusiones filológicas o en muchas revistas o en muchas teorías recientes. Trato de ser lo más, trato de seguirlo más de la manera más cercana posible al mundo que ellos habitaban. Vale. Sí, Bueno, pues muchas gracias. El doctor Gulmaro Reyes. Primero me cedo la palabra. Eh, Virgilio, ¿querría explicarse, Antonio? Hoy en día, si viviera, qué buena pregunta. Virgilio escribió de tal modo que no quiso, o sea, él creía en una estética en que por medio de pistas se llegaba a una posible revelación. O sea, una literatura, hay un nombre para esto que en este momento se me olvida, pero ustedes me entienden, una poesía que por indicios llega a revelar algo. Eh, Esto también, detrás de esto está todo el concepto pitagórico o neopitagórico que está muy en boga en la época de Virgilio, en que los pitagóricos creían mucho en el secreto, y el secreto tenía que guardarse de manera muy estricta y con posibilidades de una condena a muerte si se revelaba el secreto de los pitagóricos. Eh, entonces, para contestar tu pregunta, yo diría que Virgilio antes y hoy no querría ser demasiado explicativo y tal vez yo le he hecho un daño en cierta forma, querer tratar de explicarlo, porque eso es... Pero en fin, yo no soy Virgilio, yo sí soy un lector de Virgilio. Y por eso trato de explicarlo, trato de decir y entrar en ese juego que decía Paco, entrar en ese juego, a ver qué quiere decir aquí, qué quiere decir allá. Y es muy interesante seguir ese juego. Para mí fue lo que me tuvo estimulado por muchos años. Ujú. Estupendo. Bueno, pues muchas gracias. Si hay alguna última pregunta, habíamos hablado con Antonio que terminábamos a media, pero si hay alguna otra, no, creo que sería mejor no dejar ninguna sin contestar. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda que quiera formular, tenemos todavía unos minutos. Bueno, pues si no hay. Ah, sí, sí, Gisela, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por el conversatorio, estuvo muy interesante. Me interesó también mucho el tema de el milenio según Virgilio, no lo había escuchado y me pareció muy interesante esta nueva manera de analizar el texto virgiliano, que sería como justo desde la periodicidad del milenio. Y me surgió la duda de si solamente en Virgilio se encuentra esto, o sea, este rasgo de hacer como una historia a partir del tiempo. Y bueno, también como nota extra, me recordó también un poco al tema de los ciclos mayas. O sea, no tengo conocimiento al respecto, o sea, de cuánto eran los periodos, pero como que me recordó el tema, ¿no? Está como necesidad tal vez humana de hacer también periodos grandes de tiempo, de cuando ya tenemos la perspectiva, ¿no? De mucha de nuestra historia, entonces irlo agrupando por periodos grandes de tiempo, ¿no? Y pues creo que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, lo distinto cuando uno estudia la historia de las religiones o la historia del pensamiento de distintas culturas, lo distinto es la historia lineal, la historia
la historia que va como una flecha del tiempo de atrás para adelante. Y eso es propio de la cultura judeocristiana. Eh, lo, lo habitual, digo la palabra habitual en el sentido de lo que se observa en todas las culturas, es la forma cíclica del tiempo, entre los mayas, la cultura hindú y la cultura clásica greco-latina no es una excepción. Ahora, tu pregunta, ¿qué otro poeta eh, sigue o encarna una idea temporal cíclica? No se me viene a la cabeza, pero está presente en todos, en los poetas, desde luego. Tendría que pensarlo más. Pero, y hay un poema anónimo que yo cito en el libro, en el cual me basé para decir que cada letra del poema representa un día, que me pareció una idea fantástica, ¿no? Que en un poema tan largo, en un milenio de 990 años, más una década de transición, 990 años, hay 361.600 días. Y había que escribir un poema con ese número de letras. Y bueno, yo encontré un poema en que tiene 365 letras el poema. Es una especie de poema concreto, un poema calendario lo llamo yo, en que cada letra representa un día del año, pero un solo año, no 990 años. Pero de alguna manera ese año también lo llamaban un gran año, aunque un gran año de dimensión minúscula, porque es un gran año de solo un año, no de 1000 años. Sí, esa concepción también de cíclica, ¿no? Es algo que tiene una resonancia particular en esta generación que ha vivido tantas guerras civiles en Roma, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del Lepodo 16 de Horacio, cuando dice, bueno, ya estamos otra vez los romanos matándonos los unos a los otros, ¿no? En esta idea de que hay como esa suerte de condena que de alguna forma Octaviano viene a frenar, ¿no? O a clausurar, igual que en el propio Virgilio. Claro, efectivamente. Sí, me vino a la cabeza ahora al mencionar Gisela esto. ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, pues si les parece, así como en las bodas, ¿no? Ahora o ya no podemos esto, por lo menos por el momento, hacer más preguntas el día de hoy. Si hay alguna última, si no, les agradezco mucho a todos su presencia, a los colegas de la UNAM, del instituto, de la facultad, a los alumnos y a las personas que nos siguen. Según estaba viendo yo el listado de solicitudes que nos han hecho de varios países, también desde Chile muy especialmente, a todos los amigos y familiares de Antonio. Y bueno, pues ha sido realmente un gusto compartir esta charla y también agradecemos otra vez a Antonio por su generosidad, ¿no? Con esta exposición y con también facilitarnos la posibilidad de conocer todo el planteamiento que hay en su obra, que bueno, como decíamos, pues veníamos ya desde hace tiempo pensando, ¿no? En poder hacer algo, un evento como el que acabamos de tener. Así que bueno, muchas gracias. Para quienes, bueno, pues estén interesados en seguir con las sesiones del Seminario de Estudios Virgilianos, como tenemos el correo, la próxima sesión la enviaremos a todos los que se hayan registrado para quienes quieran asistir. Y luego ya, digamos, quienes no asistan, pues ya los vamos a sacar de la lista para no estar molestando excesivamente. Pero bueno, vamos a seguir todos los meses con alguna sesión dedicada a determinados aspectos concretos de la obra virgiliana. Así que bueno, no sé si algo que quieras decirnos, Antonio, para Y cerrar. yo quiero agradecer a Carlos y a Paco por la oportunidad de conversar eh, de estos temas y comunicarme con México, país que admiro enormemente, y espero algún día poder vernos en persona y seguir conversando de estas cosas. Un abrazo a todos. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias.